bienvenidos a este nuevo episodio de Incopel Podcast. Hoy tenemos un invitado especial, un artista, un colega. Se ha ganado su puesto en la industria del tatuaje con sus diseños, con su estilo único y su gran trayectoria. Ha sabido plasmar en la piel de la gente unas obras de artes únicas y bueno, con un estilo muy de la vieja escuela, pero con una visión muy contemporánea también. Sin más preámbulo, hoy hablaremos de su trayectoria, de su camino. Y con ustedes, Luis Castillo. Bueno, muchachos, gracias por la invitación. Ante todo, estoy muy feliz de estar aquí con ustedes porque en realidad, como para mí, siempre le he dicho a ustedes, para mí son como unos hermanos, que los he visto desde el primer momento crecer y sé que hemos aprendido mucho entre nosotros. Total. Y pues nada, aquí estoy esperando ver. No, Bueno, sí. para los que no saben, Luis Castillo es un artista, se dedica actualmente al arte oriental, neo-oriental, ¿no? Neo-japonés. Él hace sus diseños muy exclusivos, ha tenido una trayectoria muy grande en el mundo del tatuaje, has hecho realismo, has hecho otros Pero estilos. vamos a dejarlo Cuéntanos de cuéntanos ti. tú, de qué te Bueno, vamos a inspiraste empezar de al nuevo. principio. Mi nombre es Luis Castillo para todos. Empecé a tatuar hace bastante, ya ni me acuerdo, pero tenía 13 años. Tenía 13 años de Pero no edad. va a decir su edad ahorita. Claro, eso no. Pero sí les puedo decir que mi primera convención fue en el 2006, donde fui a participar como novato. Y fue súper excelente porque había muchos artistas de los que, o sea, me sentía como pequeñito, porque a ver que había tanto nivel en Venezuela. Y llegué en ese momento y metí dos piezas a competir. Y la sorpresa fue que no me dejaron competir como novato, sino como máster. Como máster. Wow, o sea, fue increíble, tan bueno el sí. trabajo que hiciste que no te lo valieron, pues. Claro, yo mismo me sorprendí, entonces me gané dos premios que casi le llegó el primer lugar, pero ¿Y qué tatuaste? Para hacer la primera, buenísimo, claro, ¿no? Claro. y el que ganó el primer lugar era imposible de yo llegarle en ese momento. ¿Te acuerdas qué tatuaste? ¿Qué hiciste? Sí, hice un cráneo ilustrativo. En ese tiempo estaba buscando como mi huella y llevarla hasta llegar a mi firma, que es la que llevo hoy, pero era un poco muy difícil porque uno no sabía en ese momento cómo hacerlo, o sea, veías tantos estilos y yo hacía en ese momento realismo y en ese evento hice oriental. Fue Ok. muy loco, hice uno oriental y el otro hice fue neo tradicional, pero con un poco de volúmenes. Y pues nada, al ver que me fue muy bien en la primera, decidí hacer los demás, Continuaste, continuar a claro. hacerlos como muy similar, pero hasta cierto año, porque recuerdo que en el 2000, creo que fue 2010, en Venezuela estaba Axel, Yomiko, Darwin Enrique, entonces eran como que todos ellos ahí juntos estaban haciendo realismo. Y yo me enfoqué a hacer realismo, pero decía que quería como hacer algo más diferente, o sea, y regresé a lo del oriental, a pesar que como te dije, yo pasé también por muchos estilos, Claro. menos el tribal, que no me gustó mucho. Pero yo creo que eso pasa, ¿verdad? Al inicio, como cuando uno está empezando, tienes que probar muchos estilos hasta saber qué es lo que te va a gustar o qué es lo Claro. que te vas a desarrollar mejor en hacer. No, y hay muchos estilos que por lo menos el tribal, yo digo que para mí es un poco difícil porque es algo simétrico. Bueno, lo que ustedes hacen que es simetría, para mí es un respeto para ustedes porque para mí lo veo difícil. O sea, a pesar que yo hago freehand, hago bodysuit, yo veo la simetría y cónchale, me Sí, tiemblo. Sí. Ya. Es igual como las personas que hacen old school. El tradicional yo por lo menos no lo puedo hacer porque los colores no me adapto. O sea, hay que respetar una línea de colores y yo sobrepaso esa línea de colores. Claro. Bueno, yo me acuerdo cuando yo empecé a tatuar como en el 2014, 2015 más o menos. Y recuerdo que esa escuela que nombraste, Axel, Yomiko, Darwin Enrique, Luis Castillo estaba ahí, Joshua Gómez estaba ahí, eran como una escuela que había muchísimo nivel en Venezuela y
Y fueron mi inspiración todos ustedes, weón, y siempre, por lo menos tu arte resaltó en ese estilo, en japonés, como lo transformaste, pues. Y Yo para esa admiración época no total. había nacido aún. El No le pequeño creas. No le creas mucho. pollito. Bueno, sí, no había empezado a tatuar. No había empezado a tatuar. Sí, Pero ya había sí. nacido. ¿viste? Pero ya había nacido rumbeando por ahí. Sí. Bueno, eso lo que tú dices bueno, para mí fue las mejores épocas en nuestro país por existir ese apoyo. Bueno, hoy la nueva generación también es muy buena. Total. Pero Pero eran de creo- tiempos diferentes, ¿no? Ustedes Sí. vivieron cosas que se pudiese decir de 4 o 5 años, que son los que yo tengo tatuando. Yo no he vivido para nada de esas cosas que ustedes en Claro, su época sí. Es que era algo muy, te voy a explicar algo así, era algo como más difícil. Hoy, gracias, tenemos las redes sociales y nos ayudan mucho en eso. Pero antes, no, para nosotros fortalecernos como artistas, había una unión, por lo menos que nos prestes a Joshua, para mí es un artista muy bueno en Venezuela, y hacíamos como reunirnos todos en la convención. Era como impresionante ver que a veces no teníamos ni teléfono, entonces nos escribíamos por mail. Por Messenger. Sí. Por Hotmail. Sí, claro, vamos a reunirnos todos a la convención de San Felipe, un ejemplo. Y llegábamos todos. Y era como bien chévere porque llegábamos todos y nos preguntábamos, nos reuníamos un día antes en el hotel, tratábamos de quedarnos todos en el mismo sitio y nos reuníamos y qué vas a ¿Qué hacer van a mañana? hacer? Lluvia de ideas Ajá. ahí. No, pero yo te recomiendo que hagas esto. Y era muy loco porque a veces yo iba a competir contra el otro brother, porque como te digo, yo hice muchos estilos. Yo hice sombra y quedé muchas veces en primer lugar y segundo lugar. No. Y entonces yo le preguntaba, ¿y qué vas a hacer tú en sombra? Y él me decía, voy a hacer esto. Y yo, bueno, voy a sacar mi mano. Entonces, claro, que veía que lo que él iba a hacer era mejor que lo mío. Claro, O sea, que yo mías, no, iba a hacer lo mejor. claro. Y entonces había una competencia sana. Sana. Ujú. Y ese gran apoyo. A veces me decían, Naval, no seas así. Claro. Trae los diseños. Y el feedback del otro artista de, bueno, puedes hacer esto aquí, pues eso yo siento que es muy importante en las convenciones, ¿no? Sí. Cuando uno va como a competir, como no cerrarse uno mismo, uno en lo que uno piensa solamente, sino también captar las ideas de otros artistas. Y... Sí, bueno, yo pienso que por lo que yo hago, yo empecé a hacer por lo menos empecé con el japonés. Y ya cuando me adapté a hacer japonés, dije, bueno, yo tengo que agregar algo de realismo porque era lo que yo hacía, realismo color. También hacía realismo sombra, pero me enfocaba más hacia el color y traté de involucrarlo en el oriental, pero tratando de no salirme de sus reglas. Pero al tiempo vi que es un poquito más difícil porque si tú quieres llevarlo más allá, sí tienes que a veces desobedecer algunas reglas. No. Y hay muchos artistas muy buenos a nivel mundial que lo hacen. Desde que yo vi el primer artista que lo hizo, que fue Chigi, que ya lo mezcló con lo chino, lo hindú, yo traté de hacer lo mismo, de enfocarme. Porque en realidad uno siempre tiene que estar enfocado a un artista a quien admires y trata de tenerlo como ejemplo. Si tú ves que este artista está aquí y tú quieres llegar ahí, trata de hacerlo. Claro, referencias y... Sí, Referencia. referencia y que al principio Hacerlo- uno copia un poquitico, pero cambiarle Exacto. algo, Uno- o sea. uno al principio copia, pero siempre ser honesto contigo mismo. Porque el valor más grande con uno como artista es ser honesto con uno mismo. De que te conozcan, porque hemos visto que hay convenciones donde uno puede tener buena técnica y hace una pieza. Y después sale otra persona y dice, sí, pero lo sacó de Interés de... Pinterest de una vez y bueno, ya ha pasado mucho eso. Claro. Entonces, yo le digo que a veces es culpa del mismo artista. O sea, por eso yo digo, hay que ser honesto con uno mismo y tratar de crecer, pero uno enfocando, llegar allá sin copiar, sino al principio lo vas a hacer como te digo, copiando, pero vas a salir tu Ajá, propia sale. idea. Claro.
Y ahorita que nombras eso, o sea, ¿cómo ves la diferencia de repente ahorita que es exactamente esas referencias de internet, ya sea Pinterest, Google? Porque para quienes no saben, por ejemplo, Luis Castillo, en la mayoría de sus diseños, o sea, él puede buscar una referencia, pero son totalmente freehand. O sea, son ilustraciones, algo que él saca, y yo creo que esa es una de las cosas que más admiramos, o yo en lo personal, porque es eso que ya no se ve hoy en día. Hoy en día es como que, ay, que para ver tu carpeta de Pinterest, en vez de a ver cómo dibujas, a ver qué es lo que hace. Claro. ¿Cómo ves tú la diferencia de repente de lo que pasaba hace tantos años y lo que está sucediendo ahorita con la inteligencia artificial? Ella habló muy bien de mí. ¿Cuánto le tengo que pagar? Hace tantos años. No, mentira. Vamos a ponerlo serio, por favor. No, tienes mucha razón en eso. Por lo menos yo me enfoco mucho en mirar las estatuas. Siempre busco hasta las mismas flores. Trato de enfocarme, buscar unas estatuas donde yo sepa que es muy difícil que va a llegar una persona y tomarla de allí para hacer una ilustración. Y trato de hacer eso, me guío mucho en las pinturas antiguas japonesas y las mezclo. Voy mezclando hasta tratar de sacar una buena estructura. Y lo que dijiste en freehand, yo desde hace muchos años trabajaba todo freehand. O sea, hacía un cuerpo completo, que hasta hoy en día me pregunto cómo lo hacía porque trabajaba demasiado rápido. Yo hacía un brazo en 2 días completo. ¿Qué es lo que pasa? Que traté de cambiar un poco eso y hacerlo como más detalle y adaptarle más personajes, algunos pequeños, unos más grandes, pero igual en un gran formato. ¿Qué es lo que pasa? Que lo tengo que estudiar más, que es lo que yo digo, estudio más porque agarro la estatua, lo dibujo y a veces no me siento conforme. Entonces hago ese dibujo, lo coloco a un lado y empiezo con otro. ¿Qué es lo que pasa? Que después cuando tú lo juntas, lo que ya hiciste y los otros, sale el otro proceso de dibujar otro y ahí es donde dice, sí diseñé algo y hice algo propio. Claro. Pero es un proceso muy largo. A veces hay personas que me dicen a mí, no, Luis, ¿por qué tú haces dibujar a mano? Si tienes el tablet, te puedes diseñar por Procreate. Lo que pasa es que yo digo que es como el gusto de cada persona, como uno se sienta. A mí por Procreate me ha servido en el sentido de que ya hago la pieza, la monto para ver cómo lo mordeo en el cuerpo, veo la anatomía, veo cómo se ve bien de lejos, cómo se vería bien más cerca, el tamaño, o sea, sí, claro. Pero como me gusta mucho dibujar manual porque tomo las medidas exactas de la piel, claro, lo hago, y con lo otro me pongo a ver Doctor House mientras lo estoy haciendo. Bueno, lo que yo he visto de tu proceso de diseño es que es bien... Bueno, si quieres explícanos un poquito cómo es tu proceso de diseño para que la gente entienda cómo lo haces. Hay trabajo de varias maneras. Por lo menos cuando me toca viajar, sí se hace un poco más complicado porque a veces no conozco al cliente que voy a atender. Pido que me mande una fotografía de la zona donde se quiere tatuar. Trato de la misma foto que me envía, yo hacer ciertos puntos, por un ejemplo que sea en el pecho, de cómo va a tomar las medidas, que sean las medidas adecuadas. Con 1 metro, tal, saca las medidas. Exacto. Esto mide tanto, esto mide tanto. Cuando me envíen esas medidas, trato de pasarle yo trabajo mucho con hojas de papel vegetal. Okay. Me encanta trabajar con papel vegetal, ¿por qué? Porque es más fácil a la hora de hacer un error, se borra fácil, y también trabajo con lápiz de sketch. Okay. Ellos mientras tú lo vas más oscureciendo, si te afincas un poco más, él resalta y no tiene problema con lo que tiene abajo. Y de último siempre utilizo un color más fuerte, pero trato de tener esas medidas exactas en la hoja y ahí empiezo con el diseño. Trato de mirar en un lado la imagen principal de su cuerpo para buscar el flow. Claro. ¿Por qué? Porque si de repente no me guío también por la zona, como cada uno tiene las partes del cuerpo muy diferentes, claro, tengo que buscar la forma para la hora de tatuar no se vea tan rígido. Porque eso es lo que yo veo que es un diseño, mientras más movimiento tenga
sea fluido, sea más bonito en la piel. No, y Sí, que sí, siempre sí. de repente cuando te tocan clientes lejos, la foto es plana, ¿sabes? Sí, A claro. veces el cuerpo no es plano, tiene diferentes, un ejemplo, el Sí. pecho, tienes aquí esta caída aquí de la clavícula y eso, y todos la hombro. tenemos distinta. Sí. Entonces, como que al momento de adaptarlo, ya te toca igualito, tú ya como lo dibujaste, te es más fácil Claro, hay por eso que yo me guío mucho adaptarlo. de la foto. Yo la fotografía ya más o menos, o sea, me imagino cómo es la forma. Bueno, esa es una de las maneras que trabajo cuando la persona está en otro país. Y ya cuando las personas me piden una cita de verse conmigo y la pista también es grande, si trato de primero marcar, si es en el brazo, hacer todo el marcador, como las posibles zonas donde van a estar la pieza. Más o menos cómo lo vas a estructurar, Ah. todo. Exacto. Lo hago completo y coloco un papel contact, que es un papel Transparente, como con el que pega. forraban los cuadernos, ¿no? Exacto, que usaban antes cuando Ya. uno no tenía que comprar. Y borrabas Sí. el cuaderno. Y si te quedaba ahí una burbujita, tu mamá te daba ahí, no La hiciste joda. mal, yo la forré con papel periódico. Verga. Era mejor, se llama cool. Bueno, entonces colocas eso, lo moldeas con el mismo, le retiras todo la parte del marcador y él queda en el papel. Ya de ahí es más fácil porque coloco el papel vegetal que es transparente arriba de ese y ahí comienzo con el diseño. Claro, y ya tienes el tamaño exacto y la medida exacta Del de área cuánto que va vas a ser. tatuar, todo, Claro. exacto. Claro, tengo las dos maneras de trabajar así. Y la fluidez se adapta mejor al momento que pegas el stencil, porque Sí, ya tienes tiene el su molde, caída, pues, claro. claro. No, y que a través del tiempo Castillo se ha convertido en un experto, o sea, él analiza lo que tú quieres y ya él sabe muchísimo del folclore, que a veces hemos comentado que ves como errores que si hay una diosa o X ilustración que no puede ir con esto, entonces hay como que hay muchísimo detrás de lo que es solamente un tatuaje o Sí. el verdadero significado. Es que en realidad el neoriental, vamos a ponerle que es neoriental porque realmente es lo que yo lo considero que es así, es lo que yo realizo. O sea, como ya Neoriental. trato de utilizar muchos colores, las imágenes tienen muchos volúmenes, también estoy jugando con los fondos, los estoy tratando de verlos un poco más como las pinturas de la India, que ya le coloco los humos amarillos. O sea, eso hay que estudiarlo mucho. ¿Qué es lo que pasa? Yo llevo muchos años estudiando y siento que me falta Me demasiado. imagino, ¿verdad? Es Me falta que demasiado. Siempre cuando veo algún libro, por lo menos el diario del yokai, que cada vez lo cambian, este está por Google, entonces te metes ahí, lo vas cambiando. Libros de repente que me regalan amigos míos. Está muy bueno. Eso está muy bueno. De gato. Eso está muy bueno. Entonces, claro, cuando ves eso, no sé, yo me lleno como de alegría. Me pongo a verlo y wow. Nueva información. Sí, entonces a veces la pude haber estudiado y la vuelvo a ver y la vuelvo a leer. Sale como que otra cosa nueva. No, y es interesante porque en esos libros, exacto, te cuenta como la historia, todo. No es lo mismo a que busques en Pinterest, Claro, no, sea que busques No, un yokai no. o busques el nombre, nunca va a ser igual a cuando ya tienes Y que también lo que significa, sí, todo. y que también a veces el internet, o sea, yo puedo subir una información porque yo tengo mi página web y yo quiero subir sobre el folclore y de repente interpreté algo que no es así y tú subiste otro, entonces cuando tú lo buscas, él no te dice, mira, este posible sí, no, ahí te mandan el bunch de imágenes y ya, pues ya. Lo que las personas suben, entonces a veces allí hay muchos errores. Errores, claro. Por lo menos hay un personaje que es el Caracasa, es como un paraguas. Ajá. Y entonces también tiene otro nombre, o a que caso cabe. Entonces es diferente, uno no tiene bracito, el otro está amarrado. Y cada uno significa algo distinto. Sí, viene cambiando como su Acorde a nombre. los elementos Claro, que y entonces ya allí es donde tú vienes que si lo ves tatuado y lo hacen mal, dices, cónchale, no. Claro. No funcionó. Lo sacó de Pinterest. Claro, sí, por eso que es un arte que hay que ponerle. Hay que estudiarlo bastante, muy bien, y tratar de cuando uno va, porque ya lo estás llegando en la piel, si haces eso en la piel, eso es para toda la vida. Claro. Estudiar muy bien ese personaje, qué colores llevan, con qué elementos se acompaña. Y ya cuando lo tengas estudiado, bueno, yo sigo que si uno lo puede hacer en la piel, porque yo te digo, a mí a veces me dicen, yo me quiero hacer
X. Y yo veo el personaje y yo, wow, este yokai yo no lo he estudiado. Claro. ¿Y qué hago yo? Yo le digo, no, tiene que esperarse un tiempo para yo estar muy seguro. O sea, me pasa a mí de que me pongo así inseguro de no hacerlo, porque de repente lo puede ver otra persona de la que yo admiro y me van a decir por qué lo hice. Claro. Y eso no es bueno. No, y que el diseño tiene que tener como un ambiente, algo que tú tienes que estar familiarizado con eso para Sí, elaborarlo, ¿no? esa es otra cosa lo que yo he aprendido con los años. Que clientes pueden haber muchos, pero muy pocos son los que te dicen a ti, míralo, yo me voy a tatuar porque yo quiero representar esto, quiero hacer esto, ¿qué me recomiendas tú? Porque recuerda que o sea, como todo ha cambiado, ya hoy te llegan con un diseño y hasta el cliente ya es un experto. Sí, ya quiero esto. Ya llega, tiene hasta el Mira, yo Procreate. esto porque Ajá. esto representa y a veces tú lo ves y es un error. Claro. Aunque hay otros que sí saben. Claro. Pero, o sea, ya no es como antes que te preguntaban a ti, tú te dabas como decía, el lujo De guiarlo. de guiarlo. Ahora es un poco más difícil. Eso es lo que ha cambiado un poco también en la industria. Claro. Mira, y a nivel de técnica, un poco, ¿qué agujas utilizas? O sea, ¿tienes algún set de agujas que tú digas, bueno, estas son mis agujas que siempre Mis uso? básicas, exacto. Sí, Como exacto. mi... No, sí, yo trabajo con muy poca, pues soy muy pobre con las agujas. Tacaño. No me gusta comprar. Son muy Las costosas. reuso. No, vale, Cállate, ¿por qué lo dices? Son muy costosas. Bueno, mira. Hace tiempo yo estaba por sacar una línea, mi propia línea de cartucho. Y pues nada, por ahora la tengo en pausa. Y ahí es donde yo explico, yo no trabajo con muchas agujas, o sea, trabajo con 5RL T030 o puede ser 010. Es como la más baja que utilizo porque con esa aguja armo todo el diseño. O sea, siempre empiezo con la más pequeña. Nunca usas 3. No, porque trabaja con una y creo que el golpe era muy fuerte, entonces no me gustaba. O sea, podría dejar como rastros de filtración. Sí. Y como trabajo muy rápido, no me deja cambiar la de 5, puedo manejarla más Deslizar fácil más. si lo hago con un toque de agua en la tinta o Greyward. Creo que me queda la línea más fina, o sea... Sí, no siento es tan que- duro el Sí, golpe sí, para Claro, filtrarse. siento que es más cómodo para mí y bueno, incluso los tonos yo siempre no los utilizo tan pesados. Esa es la que utilizo 5, después le sigue la de 9 o 11 RL 035. ¿Por qué digo 9 o 11? Porque hay diferentes tipos de pieles que a veces paso la de 9 y es muy similar a la De línea de 11. 5. Queda finita. Como queda fina. Sí, sí, Ya. sí, sí. Entonces, claro, pero hay algunas personas que la piel como que es muy rígida. ¿no? También depende de la zona, ¿no? También. También depende de la zona. Entonces, siempre tengo extra la de 11. Ya. Si le paso la de 11, veo la diferencia. Ujú. Y de último, trabajo con una de 18 RLT 035. Ya ese es para cuando hago piezas de grande escala. Para Las líneas buscar- sólidas, Sí, buscar más el valor, fuerte. buscar el valor Ujú. más grande del elemento principal. Esas son las 3 clases de agujas que utilizo para línea. Y para relleno utilizo solamente 11 M1 035 Para inyectar color. para inyectar color que sea Ya. de 11. Y para la sombra 23 o 21 o 19 030 que es 010. Ese sí lo utilizo Curve. Ok, como para pulir más, Para para que limpiar. quede más suave. Siempre con la aguja mientras más baja, en el sentido del filo, la 0.30, 0.25, las partículas no quedan tan separadas, quedan más selladas y es más fácil de hacerlo en Ya. la piel. Queda pulido, pues. Claro. Queda muy limpio. Bueno, ahorita estuvimos en la convención de Orlando, Castillo estuvo dando un seminario ahí, estamos coordinando también dar un próximo seminario ya para principios de noviembre, estaremos dando las fechas
Pronto. a más tardar esta primera Pronto, semana de pronto. octubre, así que estén pendientes, lo que quieran información nos pueden escribir en las redes sociales y ahí los atenderemos con gusto. Y bueno, ¿llegaste a soldar agujas? No, yo no soy tan viejo así. No, mentira. Lo voy a hacer así. Yo no. Bueno, claro que sí. Las máquinas también. Pero todo. yo creo que eso es lo peor que me pudo haber sucedido cuando hacía eso. Mira, Wow. yo me recuerdo que agarraba el día domingo, siempre los domingos me tocaba colocarme en la parte de pasar afuera de la casa, porque si me colocaba en el cuarto, el mismo olor De las Del agujas. estaño. del estaño, bueno, de eso te quedabas así como que mareado. Todo. Yo había buscado Ajá, tomar- pero ¿cómo se hacía? Porque cero idea, no tengo nada Bueno. idea. Esta era con estaño, ¿qué era? Como las hacían ustedes mismos las Sí, agujas. claro. Había un Oh. estaño Aguja de plata. coser, aguja de qué, como... Bueno, yo también hice con aguja de coser cuando aprendí. Yo aprendí fue con una máquina que construí yo mismo y tenía 13 años de edad. Y la construí yo mismo con agarré un bolígrafo, lo piqué. Me recuerdo que en ese tiempo, bueno, siempre nombrar, porque hay que sentirse orgulloso de la trayectoria de las también, personas claro. que te apoyaron en ese tiempo. Claro. En ese tiempo estaba Freyol, un bro de Barquisimeto, que ahorita es un anciano. Saludos, Ay, ancianos. Se pinta mucho el cabello. Él estaba Freyol y me recuerdo que Freyol me dijo a mí, mira, tienes que hacer la máquina bien. Y yo, sí, en serio, sí, ¿cómo? Y entonces me acuerdo que era con un lapicero y una abrazadera y con un motorcito de radio. Y era como que, y ahora cómo colocó las agujas, entonces uno agarraba hilo y se las metía a la partita de lapicero y le colocaba pegando. Ajá. Después más adelante fui más creativo y agarré un portamina y le hacía... Ah, claro. Tecnología. No, y después Villal también las hacía. Tecnología. No estoy creando yo, no, ya lo hacía cuando fui a verlo de nuevo. Mira, ahora es así yo. Coño, va. Ah, no. Pero era difícil Guau, tatuar claro. con eso. Claro, recuerda que en ese tiempo también era difícil hacerlo con eso porque tenías el riesgo de que se podía infectar un tatuaje. Claro, el se hacía maltrato claro, también. Se hacía con tinta china. Me recuerdo que era una tinta china ahí que... Claro. No sé, Sabrá Dios. Por eso Claro. mucha gente hoy en día ve esos tatuajes que tienen desde hace 20 años, están mal hechos y están bien las herramientas que se usaban. Claro. Claro, sí. Bueno, yo cuando empecé a hacerlo así, yo decía, en algún momento voy a ser un artista. Y iba a ciertos estudios y me recuerdo que me colocaba fuera de los estudios en el video, puro mirarlo. Por ahí me iba a sacar el centro comercial. Ahí sí no puedo decir el nombre. Entonces me iba a sacar y yo dije, ¿por qué iba? No, salte de aquí porque no estés copiando los diseños. Y yo dibujando y así iba, o sea, me iba como tratando de meterme en los estudios para ver quién me ¿Qué ayudaba. hacían? ¿Cómo hacían? Ay, Claro. para quién me ayudaba, porque era difícil que alguien pudiera creer en uno, porque, o sea, Estaba empezando, exacto, estaba empezando. empezando, wow. Me recuerdo que fui a una tienda, yo trabajaba publicidad en general, o sea, haciendo pancartas con guache, y pasó un brother y me dice, mira, ¿quieres trabajar en una tienda de tatuajes? Y yo le digo, ¿en serio? Sí. Sí, anda, para que tatúes y eso, tú tatúes. Y yo le digo, bueno, sí. Y yo me recuerdo que llegué en esa tienda con mi maquinita así de De bolígrafo. portamina. ¿Qué es eso? Y en ese estudio tenía una Kaplan, que hoy en día tengo una también de recuerdo. Tenía una Kaplan, tenía una Sparling y yo dije, wow. ¿Qué es eso? Máquinas reales. Máquinas de verdad. Ah, pues, wow, Claro, ¿qué es que eso? eso ¿Cómo se hace? Entonces, ¿Cómo hago ¿cómo eso? Una semana fue muy cómico porque, mira, ahí me dejan solo en la tienda y yo era el que limpiaba. Ok. Y llegó una chica que se quería tatuar aquí en la Perry. Cuando yo vi a la chica, yo dije, no puede ser, se va a tatuar ahí. Uy, qué miedo, me da miedo. Y yo, pero yo decía, no, yo quiero hacerlo porque quiero ver que ellos vean que yo sí sé tatuar. Claro. No, vale, pasó la tipa y empezó a tatuar, armar todo, que yo no sé cómo hice para armar eso. Y vi a tatuar y al rato veo que está detrás mío, bro, de que, nada, si no se hace. Yo, Lo intenté. A ver, claro.
Bueno, pero me sirvió mucho trabajar también en ese estudio. Ese fue la Punch Up Tattoo. Salí de allí y todavía nadie creía en mí. O sea, como Claro. no tatuaba bien, realmente. Yo me acuerdo que hice a un brother, hice que una muñeca tradicional, que por eso digo que no sé si es tradicional, porque yo le coloqué muchos colores. Y se me olvidó pintarle una manito. No, eso me destruyeron. Claro. No sé, Ver. Mira, y bueno, ahorita que dijiste que hacías afiches y todo esto, o Sí. sea, siempre has estado muy introducido, digamos, en el mundo de la ilustración. También he visto, y siguiendo tu carrera, has hecho muchos afiches para convenciones de tatuaje, ¿no? Ahorita Sí. hiciste el de la convención de Costa Rica, has hecho All la de All Star. Star Tattoo Convention del año pasado, de Emilio González, la de también las de Venezuela, vi Sí, que la de también Venezuela hiciste hice bastante. la del 2016, que fue la que hizo Emilio en Caracas. Hice una en Panamá 2017, que es la de Jessica, que es una convención que se hacía muy grande. También realicé una en Aruba. Y bueno, la de Emilio que hizo acá en Miami. Y ahora fue la de Costa Costa Rica. Rica. Wow. Por ahí tengo dos pendientes que pronto. Que están pronto por ahí por venir, Sí. que pronto les avisaremos cuáles son. Lo que pasa es que eso, hacer los afiches para los eventos, para mí también es muy bueno porque es como un recuerdo que va a estar ahí siempre marcado. Claro, Pero entonces me gusta también esa persona que busca a mí por la parte ilustrativa. claro, no, y quedan increíbles. Por lo menos el de Gracias. Emilio del año pasado, de todos los premios que yo he tenido en varias convenciones, ese es el Uno premio de que los- más me gusta. Wow, Ay, sí, gracias. Ese sí, premio sí, es sí. increíble, que es como, no sé cómo se llama ese demonio yokai encima de un cocodrilo con Sí, le hice una... fue un Oni. Claro, chis. Una Sí. niña. Ese está increíble. Pero no ese. tengo efectivo para darte, ¿viste? Coño, man. Ya se lo viste acá, te coño, madre. Vale, mi platica, vale. Sí. Mira, no, y hablando del otro que no te terminé lo de cuando tatuaba, que la primera, te voy a contar algo que fue bien chévere. Cuando yo trabajé, ese que te dije que estuve en ese estudio y nada me aceptaba, yo terminé haciendo fue ceja. Wow. Sí, ¿verdad que Ceja. lo contaste? Trabajé fue en una peluquería y ahí, ya de ahí fue que despegué. También has tatuado la línea de los La ojos. línea de los ojos. Uy, no, qué miedo, bro. Porque estaba una chica ahí que era la que hacía todo eso y yo quería como aprender. Oye, yo quiero Claro. rezar, yo quiero Claro, rayar. y empecé Sí. a tatuar. Yo en quiero hacer ceja, plata, man. línea, todo. No, yo quiero. Y entonces me pude tener la primera máquina de tatuaje pro. Ya. Que en realidad después descubrí que era una chinita. La mamá. Pero era de verdad, no la hiciste tú, pues. Se me volvió portamina. Sí. Era una copia. Y pues nada, después cuando vi que empecé a tatuar bien, me empezaron a como que a llegar a mi mano varias máquinas, o sea, originales, Claro. era más fácil manejar. Ya fuiste subiendo claro, el nivel, sí, ya sí, la ahí- inyección es diferente, Claro, ya todo cambia. Eso sí, mira, un consejo para las personas que están empezando a tatuar. Siempre es bueno tener un buen equipo. Porque Total. si no tienes un buen equipo de tatuaje, no te va a facilitar en el proceso de crecimiento como artista. Porque así pasó conmigo, que no tenía nada y era como que, ¿y ahora cómo hago? ¿Y ahora cómo hago? Entonces ya y hoy en día también es muy fácil. Hay muchas Sí, pero facilidades. es como sí. un proceso, lo tienes que como que ir intentando hasta que ya llegas al... Claro, hoy en día es eso y los seminarios que antes era muy difícil de alguien que diera seminarios, era muy celoso. La gente era muy Sí, celosa ¿verdad? con la Antes era información, Te digo, totalmente. era muy bien en el aspecto cuando nos reunimos en convenciones, pero ya cuando tú veías a los artistas grandes, ellos para dar un seminario no les gustaba. Ellos como que a veces preferían que tú le preguntaras algo y ellos como que te lo decían ya. Pero seminario yo en ese tiempo nunca... Llegaste No, a ver, no, nunca sí, llegué, sí. sí. Creo que en muchas áreas y muchas profesiones era como más, la gente era más recelosa y ahorita eso es lo bueno de las redes sociales que te ha ayudado como a compartir más, Más educar información, sí. y que así tú me des la información así tal cual, mira, yo utilizo esta aguja, este es el color y nos ponemos aquí dos cerezos o dos casos que hacer, no va a quedar jamás igual a lo que tú haces, lo que yo hago, ni lo que hace Luis. Eso ya es después con el tiempo y la propia técnica. Claro que es lo que yo digo, por lo menos hoy en los seminarios trata de dar la información de cómo adaptas la técnica de trabajo a lo que tú haces. O sea, es como
no vas a tatuar como esa persona, sino utilizar esa herramienta de que él te está dando para ti. Sí, siempre la vas a adaptar a tu mano, a tu velocidad, porque por lo menos tú puedes trabajar la máquina rápido y te gusta trabajarla rápido porque inyectas, pero de repente yo lo utilizo y de repente mi mano es más lenta y no me va a funcionar un voltaje tan alto. Entonces es como que ir aprendiendo todos los conocimientos, pero también irlo adaptando a tu mano y a tu esencia de cómo Sí. hacer tu Claro. trabajo. No, bueno, y es como todo. Tú sabes que de repente uno comete errores, pero de ahí aprende. Claro. Yo antes me recuerdo que yo utilizaba la máquina A15, una máquina de bobina. Wow. De coño, eso sonaba súper horrible. Y los muchachos me decían, ¿cómo haces tú para lograr, o sea, mantener la máquina con eso, o sea, con esa velocidad? Y yo me regalé un brother y digo, no hace fácil, trata, tú vas a darle rápido, como si estuvieras haciendo bolos para rellenar. Y él me recuerdo que hizo chic, chic, y lo quité yo. No, vale el voltaje. No, mejor. No, no profundizó la piel. Por eso que es muy difícil. Claro. A mí me pasó Sí, las sí. primeras veces porque uno va adaptándose poco a poco y hasta que no le tomes, como no le tomes como que el ritmo a llevarlo, Claro. no lo vas a hacer bien. Claro. Sí, mire, y aparte de los tatuajes, ¿has hecho perforaciones? Yo sé que por ahí has hecho como algunos shows, has Sí. apoyado en esto. Oh my God, Suspensiones, ¿qué es modificación esto? corporales. Es que es muy raro porque viste que antes lo que te dije que no habían seminarios de tatú, pero sí hacían seminarios de De- modificación, de piercing, o sea, y brutales, por lo menos, gracias a Emilio González, que él llevó una vez a Venezuela a Steve Hayward, y él es el creador de los implantes. Castillo tiene unos implantes aquí. Sí, entonces, Muéstrale tu lengua. Está cortada la lengua. sí. Y hice varios seminarios, hice uno con él, hice uno con Alex Blaca, con Rata Matías Tafé, ¿De implantes? De implantes, Ya. Diego Castiblanco. Me falta Emilio. Claro, se la pasé con uno. Sí, bueno, yo te vi mucho en las convenciones de Emilio allá en Venezuela que tú eras el que le pasaba los ganchos para las Ay, joder, suspensiones. madre, Sí, sí. lo que pasa es que Emilio sí fue chévere. Siempre desde un principio me apoyó. Él y otro brother que trabajaba con él, que era Daniel, y me enseñaron cómo a pasar los ganchos, porque no es nada fácil. Es un poquito difícil y de saber dónde va a salir la aguja, porque en ciertas ocasiones yo trataba de pasar y la piel es muy dura. Ahí atraviesas músculo y todo, o solamente es como No, la piel, la piel, piel superficial. mera piel, ok. Y ellos me enseñaron a pasarlo y hacer los shows. Y bueno, con Emilio viajé a muchos países Claro. haciendo los shows. Estuvimos en Panamá, Colombia, Brasil. Y fue chévere esa Y experiencia. esas suspensiones, ¿cómo tú las puedes describir? ¿Es un acto artístico, un acto espiritual, un acto de Fortaleza resistencia mental, física, ajá, fortaleza mental. mental? Realmente es un ritual. Es un ritual. Claro, porque la gente que no sabe de repente, oh, qué gente tan loca, qué tal, No, y no, no, eso es hay un ritual. para todo es como un sentido, hay algo más profundo que solamente lo que uno puede ver por encima. Sí, la Claro, ese es intención. un ritual, lo que pasa es que ya llevarlo a un show así como en una convención pasa a verse un poco Artístico, digamos. sí, más sorprendente, entonces ya no se puede hacer como ritual. Yo vi uno de Luca Espira que fue en Venezuela en el 2011, creo que fue, se fue el quinto encuentro de arte corporal mundial. Y él, me recuerdo que tardó 1 hora para tú poderlo ver en el aire. Todo Wow. era con vela, con varitas de olor, y fue algo Un ambiente, pues. Íntimo, algo más una chica vestida japonés bailando a su alrededor, como tratándole de que él se concentrara, y a perforarlo con los ganchos y el short hook lo elevaron. Y nosotros lo hacíamos muy diferente. ¿Por qué? Porque ya el público a veces se va a cansar en esperar eso, pero lo hacíamos como de, vamos a pasar los ganchos, claro, eso sí, con
enfermera, Claro. siempre lo que hemos Supervisión. hecho ha sido claro, Profesional, pues, muy ¿no? profesional porque en realidad hay personas que se pueden desmayar, pero de la impresión. Claro. Pero realmente cuando te pasan los ganchos, yo que me suspendí muchas veces, lo que sí, si realmente estás concentrado en lo que estás haciendo, no sientes dolor ni nada. Ya cuando se despega el tejido de la piel, Del músculo. agarras como un aire y es una tranquilidad. Es la piel del músculo. La piel, o sí. no agarras el músculo, no, llega a agarrar el no, músculo, Es claro. la piel, se Piel despega del músculo. y él queda superficial, es que es algo muy raro, tienes que vivirlo. Claro. Yo tengo unos ganchos ahí. Uy, no. Sí, hay que vivirlo, hay que vivirlo. Bueno, a mí me Sí, parece, por lo menos el show de Emilio en las convenciones aquí en Miami, wow, impresionante. Impresionante. Wow. Yo Y no lo literal, llevé nunca en Caracas. es lo que Nunca, tú nada, dices, es primera un vez. ritual, pero él mete un ambiente impactante. Claro, Emilio, con el que hizo en noviembre, para mí ha sido el mejor show que he visto de Emilio, porque fue algo ya un ritual y fue como tan perfecto que no he visto otro artista que lo Un haga. performance Claro. hawaiano, gente Sí, hawaiana así ajá, bailando y primero vaina, wow, fue bailando, impresionante. No, eso fue muy, muy bien. Este año también lo van a hacer en noviembre 14, 15 y 16 en The All Star Tattoo Convention, así que vayan, estén esperamos por presentes, allá. allá los esperamos para que vean ese show de Emilio y para que compartan con nosotros Allá van a también. estar presentes. Bueno, creo, sí. Sí, estamos ahí ahí sí, voy. jalando la castilla porque se quede con No, nosotros. yo me quedo ahí. Mira, algo que tú digas que esté haciendo la nueva generación que de repente perjudica a la industria, que tú digas esto no está bien. Son muchas cosas, pero a veces pueden como no agradarle a las personas, porque hay ciertas técnicas que se están usando hoy en día que para mí fue las del principio, cuando yo comencé a tatuar, que no van a afectar ahora, sino que van a afectar a largo plazo. Van a ser cosas que, pero ahí no les puedo decir cuáles. Que son ciertas técnicas que va a llegar un momento que la gente va a atraparlas. Claro. O sea, ciertas técnicas de... Dilo, Nada, que no. dilo. No, bueno, no, y es que no, por ejemplo, eso también pasaba con las cejas, que ahorita hay muchos como efectos de remoción, la gente se quiere quitar las cejas, pero es porque antiguamente se utilizaba muy planas o se utilizaba tinta de tatuaje. Ahorita como hay tintas más veganas, etcétera, Claro, ahorita entonces como que la piel, desaparecen. y en la piel se oxida y transforma el color, a unas se les ponen azules, eso es lo mismo que ha pasado con Sí, con claro, ciertas yo lo que técnicas. veo en los errores es que hay incluso hasta las mismas empresas que ahora te dicen, no, te vendo una aguja especial para que hagas esto. Y tú dices, o sea, te dice que es un estilo, pero es una técnica. No. Pero realmente cuando las pasan en la piel, a veces las personas no saben que lo que están es maltratándola. Y eso no se ve ahora, se ve a largo plazo. Por lo menos mi forma de trabajar, yo trato de pasar lo menos posible la línea. ¿Por qué? Porque la línea, mientras tú la remarcas, El filtro. ella va expandiéndose a largo plazo. O sea, un año se pone más gruesa. Y eso lo aprendí fue al paso de los años. Y es normal porque es piel, o sea, Es estás piel. inyectando tinta en Exacto. piel, entonces es cómo estás ajustando diseños hoy en día a realmente si va a prevalecer en el tiempo. Entonces no es dejarse llevar solo por la moda o por lo que vende, sino por hacer algo duradero. Exacto, que- eso, algo más sólido. Porque en realidad eso es lo que yo digo, que no, hoy en día hay tatuajes que se ven bien, pero depende qué diseño lo vayan a hacer. Claro. Pero hay personas que se hacen una letrica así de chiquitica y estamos claros que la industria te dice, bueno, yo vendo una aguja especial para eso. Y llegan artistas, por ser influencer, yo hago eso. Y lo publica y claro, como se ve tan bonito, como si se ve bonito. Sí, es un estilo, hace se ve venderse. bonito. Pero sé que a largo plazo no va a ser bueno. Es como un estilo de tatuaje. Yo creo que también hay gente que le gusta como verse tatuada y no le importa ni siquiera lo que tenga, sino que me veo tatuado. Así pasó hace mucho tiempo con este tipo de decir nombre. Con el watercolor. Que la gente, wow, watercolor. Qué bien. Claro, no veían que los artistas utilizaban era tinta con agua. Que es lo que te pasa que ellos se la envían al principio.
pero la tinta va a desaparecer porque las partículas, el pigmento, mientras más lo diluye, van a Menos separar. claro. Claro, se separan todas las partículas y no va a quedar bien en la piel. Y él va a desaparecer. Sí. Pero te desaparece en 1 o 2 años. Claro. Sí, tenían era que inyectar Sí. el color directo, pues no mezclarlo con, Exacto. no diluirlo. Claro, sí conozco artistas que hacen watercolor, pero mezcla con realismo y hacen las manchas, pero sólido. Sí. Pero es lo que te digo, o sea, todas las personas no lo entienden y Sí, exacto, sí, hacen un es poco no, que mal. transforman como que de repente ese estilo, exacto, como que quiere verse delicado, pero bueno, yo sí lo estoy diciendo. Sí, El pero estilo, no, que el estilo quiere verse delicado, pero ¿Cuál a es el veces es estilo? como Dilo, que nos tienes el style nerviosos. en el que yo hago, pero por eso, No, pero no. no es todo el mundo que no, lo No, no, hace. pero que lo ¿quién hace, hace? no, pero yo apoyo, por ejemplo, a mí me gusta que se vea sólido, o sea, que es un hombre, igual es delicado, pero se ve, no como que tan encima, porque eso es como que Claro, o la puntica nada más, Claro, ¿sabes? Nada, ya o que estás tenga ahí. capa, o que tenga Ajá, capa, por lo menos Claro. que pueda haber uno más claro que otro, pero que pueda verse duradero. Buen contraste Claro. también, si trabajas algo en realismo, No, digamos. o yo también he hecho microrrealismo de repente, como eso fue más o menos hace 2, 3 años que tengo varias piezas y hoy en día veo de repente son, la otra vez, o sea, es un angelito, es un ángel, pero lo hice muy chiquito porque como el estilo y tal, y hoy en día literal es una mancha gris, claro, utilizaba otras técnicas, otras tintas, pero igual es como muy plano, ok, yo le puedo dar un retoque, pero ya muchos de los detallitos de la cara perdieron porque obviamente hice los ojitos aquí, la sombrita aquí, no sé qué cosa, pero ya todo se unió. Es por eso, Es porque ahí. los valores, o sea, ahí es donde yo vengo, que mucho, ese es el error que hay en la industria, es porque, así como te dice, concha, ahí tú no sabías bien cómo darle los valores por los pigmentos. Ahora puede ser que te vendan ciertos pigmentos que van a hacer que por ley salgan esos valores. Pero Claro. tú tienes que tener en tu mente por lo menos algo de lo que es fotografía, lo que es dibujo, pintar cuadros, para poderlo lograr. Hay un artista muy viejo que ese sí es antiguo, es Hani Gustav, y él hacía microrrealismo con una sola aguja, pero él estudiaba los valores Claro. y dejaba mucho contraste. Hay mucho contraste. Había los exacto. negros donde era, pero ¿qué es lo que hacía él? Pasarlo seguro y una sola vez. No, y que es algo que también hay gente que tiene años de práctica en eso. Yo conocí a bueno, no lo conocí, una clienta tenía unos tatuajes de él. Es un artista mexicano, pero el tipo trabaja hasta con lupa y de verdad, lo nítido y lo bonito que se veía y ya tenía como 3 años de cicatrizado, era increíble. Pero lo que pasa ahorita con las nuevas generaciones es que todos se van a ese estilo porque es lo fácil. Claro. Es lo que vende, lo fácil. Ahora yo soy artista porque hago estas lineecitas y no están buscando ver más allá de ¿Cómo será el futuro? Exacto. Esas personas que hacían eso, que hacían lo que tú dices, la aniguta, eso es lo que hacían, ese realismo, ellos estaban pensando en el futuro. O sea, ¿cómo saber esa pieza? Claro. Que en realidad yo hago una pieza y yo siempre voy a pensar en cómo saber en 3 o 4 años. Pero es porque eso habla de mí. Entonces ahí es donde me regreso y digo que el daño que se está haciendo a la industria es que a veces te venden un pigmento que es específicamente para esto, una aguja específicamente para esto, pero no lo es así. Claro. ¿Me entiendes? Es un engaño para poder vender y los artistas como son nuevos en el medio, ellos piensan que si voy a comprar eso lo voy a hacer bien. Sí, sí, y que de repente, exacto, tienen el tiempo que yo y ahorita que están viendo el resultado de sus trabajos, que, ok, empecé hace 3 años, 4 años, 5 años y estoy viendo el resultado de mi microrrealismo, de mis líneas de hace 3. Y que tú lo Y acabas de ves, y decir, que, que tú lo hiciste en aquella época y ya ves ahora, wow, si no lo tienes que haber hecho en esta forma. Claro. Es como, es un formato de aprendizaje. Sí. Sí. Yo pasé por eso. Sí, no, y es una todo, carrera que no todo, yo termina, también. exacto. Claro, incluso cada vez están mejorando más las agujas, están mejorando más las tintas, pero así como también está mejorándola, también está la misma industria dañando un poco de otro lado. Engañando, digamos. Claro.
por tendencia y por moda, que eso es lo que nos hace también las Exacto. redes sociales, que cómo diferenciamos, ¿verdad? Lo que es Sí. arte, ¿verdad? Okay. Aunque también es como un mercado, por así decirlo, que es como esa gente que tú decías, que quieren verse tatuados, pero no tan tatuados, quieren algo chiquitico, que tú realmente a veces lo ves de lejos y ni se entienden. Son demasiado claros esos diseños, Claro, porque, mira, hoy hay gustos. máquinas que eso también es un error del mercado. Bueno, esto es como facilitarle a las personas que están empezando, pero que la máquina evita que tú maltrates la piel. Mm. O sea, ya Sí, tienen sí, el sí. golpe que te la ponen lento y no la maltratan. Sí. Pero, ¿qué es lo que hace? Está colocando al artista como más perezoso. Sí, más flojo en Sí, ese. sí, hasta Claro, que de repente o sea, no dañaste una piel, o sea, es la realidad, hasta que no te das cuenta cuando abriste un huequito de la piel que coño, es que claro. estoy haciendo muy duro, y si nunca Es allí tienes que uno ese tiene que error, controlarla. ajá, nunca tienes Yo ese siempre error. le digo que yo no trabajo con nada es que soy muy análogo en todo. Hasta las pilas. Yo utilizo unas pilas que son analógicas. ¿Por qué? Porque nada más me gusta que tenga para arriba y para abajo, la marco así nada más. Y yo pongo mi voltaje, que siempre trabajo con 6.5 para todo, para línea, sombra, relleno. Y a veces me dice, ¿por qué tú no le bajas a eso? Y yo, no, ¿para qué? O sea, ¿y cómo hace la sombra? Yo la hago igual. Pero es el aprendizaje que llevé de poco a poco, ver cómo podía llevarlo ahí, me voy más seguro. Eso es lo que hace facilitar ahora mi trabajo. Claro. Pero si yo me pongo a experimentar con cada máquina que tenga algo que va a hacer que más fácil para mí, creo que voy a tardar más en mi trabajo y no voy a estar seguro de lo que estoy haciendo. Claro. Eso es lo único que te puedo decir que son los errores de la empresa, pero que no lo veo bueno, pero también ha sacado sus cosas buenas, como las máquinas inalámbricas, que ahora podemos tatuar, no sé, hasta de cabeza. Y me imagino Sí. que más livianas, por lo que Pesan menos. entiendo, sí. Los grips también son los que tú utilizas, que son Desechables. son los mejores. Sí, Ah. eso es lo mejor. Ya hoy en día la Ya no tecnología pesa. también ha avanzado tanto que está ese apoyo, pero es lo que tú dices, también puede volver flojo al artista. Y va Claro. también en la parte del diseño, con lo que tú estás diciendo, cómo tú lo trabajas o se trabajaba antes. Antes la gente se iba a tatuar y me quiero tatuar esto y el artista tenía que dibujarlo y hacerlo para tatuarlo. Hoy en día no, hoy en día es el iPad que también La vuelve inteligencia artificial. perezoso la inteligencia artificial. Sí. Total. Bueno, o sea que me puse a experimentar con esos diseños, los míos. Y me puse ahí a decirle a mi chica, ChatGPT. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu ChatGPT? Uy, no te puedo decir porque se pone celosa, se la digo. Pero yo siempre le digo Alondra. Alondra es nombre de perverso, ¿viste? Y cómo habla. Entonces, qué cómico. Yo le envío un diseño y me lo transforme. Yo digo, nada, que va, ¿por qué no lo hace así? Pero si coloco con realismo las estatuas, Claro. mira, agrégale esto, y si lo hace bien. Y eso que trato de hablarle como para que me entienda. Pero siento que en lo ilustrativo, la inteligencia artificial, todavía no Sí, hay unas que sí, hay otras que no. cuesta más. Cuesta, pero también te da muy buenas referencias. Yo la No, sí, utilizo, la yo la referencia utilizo, bueno, utilizo bastante las referencias, las paso por la inteligencia artificial, le digo, cámbiame esto, y me da muy buenas referencias. Pero siento que también, como va el mundo avanzando, o sea, uno también tiene que adaptarse a lo que, Claro, como a la tecnología que viene, exacto. Claro. Bueno, como te dije, O apoyarse de eso, porque no es el hecho yo de cambiar, sino lo es... utilizo, pero no todo el tiempo, porque cada vez cuando lo utilizo, como los diseños que yo hago son tan ilustrativos, no me da Es que, como... ¿qué vas a pasar? ¿Verdad? No me da, Exacto, no me porque da. tú ya quieres... Claro. O sea, me lo traté de como colocar un poquito más realismo, pero no se parecen. O sea, no es mi línea. No, yo uso ChatGPT hasta para hablar con el abogado. Claro. Pero bueno, dice, Mira, ¿sabes qué hoy? ¿Qué me pasó? hasta cuando llego Para tarde a la saber, casa. para todo, ¿Qué le hermano. digo? ¿Qué le digo a mi esposa? Bueno, vamos a decirle a tu amante, es mi esposa. Alondra. Tu esposa soy yo, Alondra. Ay, Dios, me dicen. Yo, no. No, Pero sí. sí. Esto sale o si no va a salir, o sí.
Lo podemos Bueno. cortar, pero yo creo que va a salir. Uy, no. Ok, bueno, a ver, para más o menos ir cerrando, ¿cuál crees tú o qué quisieras dejar tú de legado que digan, wow, esto es lo que yo quiero de repente dejar a a la industria del tatuaje o mi granito de arena o de repente un pensamiento, una frase, lo que tú quieras que sí, que seas No, recordado? ¿sabes? Me da vergüenza decirlo. Mira, yo lo que digo es, como todo, siempre lo digo, no temas a tus demonios. Incluso esa es la frase que le colocamos a mi primera línea de camiseta, que el que no la compró se quedó por fuera porque quedan nada más 3, Ajá. de Yokain. Y fue eso, no temas. 3 de la primera edición, viene la próxima. Viene la otra, sí. No temas a tus demonios, porque en realidad siempre yo creo que el propio demonio es uno mismo, que a veces le pone tantas barreras a decir que yo no puedo, que esa es otra cosa. El decir yo no puedo, nunca vas a crecer, porque yo no puedo hacer esto. No, entonces tratar de mirar hacia adelante, brincarse esa barrera y darle plante, más nada. Enfrentarlo, más nada, enfrentarlo a claro. todo y en el medio del tatuaje perder la vergüenza, acercarse a los artistas que crees que pueden ser tus referentes. A veces no es malo tocar la puerta, porque a veces uno lo hace como por pena. Bueno, yo no tengo pena de nada, pero vergüenza de robar, ¿no? Sí. Claro, entonces uno toca y ve, porque a veces te pueden decir, esto es bueno para ti. Y eso es nada más una pequeña cosita que te digan, ya te hace evolucionar. Ah. Y también para que no sigan por fuera, el año que viene voy a sacar mi libro que sale en febrero. Todavía no tengo el nombre, pero... Con todos los diseños que has hecho, Son los diseños dibujos. que llevo desde el 2011. Wow. Que Eso va a estar es de bueno. una de línea Eso va a estar comprarlo. bueno. Sí, Bueno, próximos seminarios, Y también, eventos ajá, a los que vas a exacto. asistir. El próximo evento va a ser uno que es el Scoop Fest, que es en Argentina. Es el 8 de noviembre. 8 y 9. Y bueno, voy a confirmarle a Emilio acá en Miami. The All Star Tattoo Convention, está en veremos, Sí. pero Y el pronto. seminario que también se Ajá. viene con Luis Gil y con mi persona. Así que tiene que estar muy bien preparado para eso. Será un seminario de aproximadamente 16 horas, que siempre miento que hacer 16, pues van a ser Siempre es más, Ah, sí. Siempre es más porque yo hablo mucho y me encanta también eso, que sea un poco siempre dinámico, que estén preparados a esas preguntas, a esos tips que uno... Que quieren saber de estos dos Claro. máster que Sí, tienen vamos, mucha lo trayectoria. que tenemos planificado, vamos a trabajar 2 días. Un día vamos a dar toda la teoría de color y black and gray, y el otro día vamos a estar tatuando nosotros dos, haciendo una pieza en conjunto donde incluya ambos estilos. Hablaremos de todo, tintas, máquinas que utilizamos, todos los tips, todas las maneras en que tratamos la piel. Así que bueno, si se quieren inscribir, ya saben, escríbanos. Tenemos la fecha tentativa, que es el 1 y 2 de noviembre. Así que ya sabes, reserva tu cupo para que no te quedes por fuera. Bueno, y sin Y más bueno. nada, muchachos, nos vamos despidiendo. Espero que les haya gustado este podcast. Hablando tan cortico. Bueno, si vamos a seguir hablando, Bueno, con este gran invitado que para nosotros es más que un amigo, es mucha inspiración a nivel de tatuaje, a nivel de ser humano también. dale platica, dale platica. Gracias. No, pero bueno, contentos de haberte tenido aquí. Pero bueno, también no olviden suscribirse a nuestro canal de YouTube, síganos por las redes sociales, por Instagram, Castillo Tatú, No, Cate, Luis Castillo. no, Castillo Tatú, Olvídalo. Catepla Catepla. y No Luis dice ni el Gil, nombre. _A. Bueno, ya saben, cualquier cosa, también estoy a la orden por mi Instagram de Castillo Tatú, una pregunta, siempre estaré respondiendo, tardo a veces para responder, siempre digo eso, pero con gusto lo haré. Y no solo para los artistas, también para los clientes. Los que quieran agendar la cita, ya Claro. saben, escríbanos y ahí los atenderemos. Muchas gracias. Bye bye.